Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más, ávidos de noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Espero que todos estén pasando un día fantástico, y si no, aquí estoy yo como siempre, para intentar animarlos un poquito con algo jugoso y entretenido. Hoy traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado muchísima expectación, un tema que ha sido el centro de innumerables conversaciones en las redes sociales y que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo. Preparen sus palomitas, preparen sus mentes, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del mundo del corazón, en el mundo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Y el protagonista principal, o más bien los protagonistas principales, son Demet Özdemir y su familia. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Por qué digo que es un tema explosivo, jugoso y candente? Bueno, pues resulta que después de mucho tiempo, después de años de silencio, de rumores, especulaciones, de la curiosidad insaciable de los fans, Demet y su familia han decidido romper el silencio. Así es. Han decidido hablar finalmente sobre un tema que todos hemos estado esperando, la relación, o la no relación, con Can Yaman. Recordemos para aquellos que quizás sean nuevos en este apasionante mundo de las series turcas, que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series más exitosas y queridas de los últimos tiempos, Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era, innegablemente, explosiva. Su conexión, su complicidad, la forma en que se miraban, todo esto cautivó al público desde el primer momento. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del mundo de las telenovelas, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a la magia de las plataformas de streaming y las redes sociales. Los rumores de romance, como era de esperar, saltaron casi instantáneamente. La gente quería que esa magia, esa chispa que veían en la pantalla, trascendiera a la vida real. Querían creer que estaban juntos, que su amor era real. ¿Y quién puede culparlos? Las historias de amor en las telenovelas, a menudo, nos hacen soñar y nos transportan a un mundo de fantasía. Las redes sociales, como un volcán en erupción, se inundaron de especulaciones, de rumores, de análisis de fotos y vídeos. Los fans, con un ingenio y una dedicación increíbles, se encargaron de crear y difundir pruebas que supuestamente demostraban que Demet y Can eran pareja. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes ocultos, de gestos románticos, todo alimentando la fantasía y el deseo de verlos juntos. La expectación era máxima. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, era analizado al milímetro por los fans, buscando pistas, indicios de una relación que hasta el momento no se había confirmado. La atmósfera era electrizante y el revuelo generado fue simplemente tremendo. Pero la historia, como suele ocurrir en estos casos, no se concretó. La pareja que muchos esperaban con ansias, nunca llegó a materializarse. Los rumores persistieron, pero nunca hubo una confirmación oficial. Y con el tiempo la llama de la especulación fue disminuyendo, como si la energía inicial se hubiera agotado. Can Yaman, tras el éxito de Erkenci, decidió tomar un camino diferente. Decidió impulsar su carrera a nivel internacional y se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias producciones. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, participando en nuevos proyectos que la han consolidado como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Sin embargo, la pregunta que ha permanecido latente durante todos estos años, siempre ha sido la misma: ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? ¿Fueron simplemente compañeros de trabajo, amigos cercanos, o hubo una historia de amor que nunca se concretó? ¿Por qué no se dio esa relación que muchos deseaban? Y lo más importante, ¿qué opinaba la familia de Demet sobre todo esto? ¿Cómo vivieron ellos, desde dentro, el fenómeno Demet y Can? Y ahora, después de tanto tiempo, la respuesta, o al menos parte de ella, ha llegado. La familia de Demet Özdemir ha decidido hablar. Han concedido entrevistas, han hecho declaraciones, y han compartido sus perspectivas sobre la relación de Demet con Can Yaman. Y la verdad, amigos, es que las declaraciones han sido reveladoras, llenas de matices, y han abierto la puerta a nuevas interpretaciones y debates. Así que, ¿están listos para descubrir qué han dicho? ¿Están preparados para analizar las palabras de la hermana, la madre y el padre de Demet? ¿Están listos para desentrañar los dobles sentidos y las frases enigmáticas?
Pues quédense conmigo. Porque lo que viene a continuación es verdaderamente imperdible. Pero antes de irnos de lleno en las declaraciones, como siempre quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos en el canal, si es la primera vez que me ven, suscríbanse. Es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido fresco y entretenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo noticias frescas, análisis, opiniones, chismes y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las telenovelas turcas y todo lo que rodea a nuestros actores y actrices favoritos. Suscríbanse, denle a la campanita, y no se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Para entender completamente el contexto de estas declaraciones, y para comprender la importancia de las palabras de la familia de Demet, es crucial retroceder en el tiempo y recordar cómo se vivió el fenómeno Demet y Can. Durante la emisión de Erkenci, la química entre Demet y Can era innegable. Los fans, como ya mencioné, estaban completamente obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con fotos y vídeos que supuestamente probaban que estaban saliendo juntos. Se decía que se les había visto en diversos lugares, que se enviaban mensajes secretos a través de las redes sociales, que compartían momentos íntimos. Los rumores eran constantes y la especulación no cesaba. Los fans, con su pasión y su fervor, crearon una narrativa propia, una historia de amor que en muchos casos se despegaba de la realidad y se adentraba en el terreno de la fantasía. Se imaginaban cenas románticas, escapadas secretas, declaraciones de amor. La imaginación volaba, y la ilusión era palpable. En este contexto, cada gesto, cada mirada, cada palabra de Demet y Can era analizada y diseccionada por los fans. Se buscaban pistas, se interpretaban señales, y se construía una realidad paralela que en muchos casos eclipsaba la realidad. Pero, ¿qué pasó realmente? Como suele ocurrir en estos casos, la realidad es más compleja que la ficción. A pesar de la química evidente en la pantalla, a pesar de la insistencia de los fans, la relación entre Demet y Can nunca se confirmó oficialmente. Nunca hubo una declaración de amor, nunca hubo una confirmación de noviazgo. Y con el tiempo la situación se enfrió. Los rumores se apagaron, la atención mediática disminuyó, y cada uno siguió su propio camino. Can Yaman, como mencioné, decidió expandir sus horizontes y enfocarse en una carrera internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó su éxito en Turquía, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una estrella. Pero la pregunta persistente, la pregunta que ha atormentado a los fans durante años, siempre ha sido la misma: ¿qué pasó entre Demet y Can? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? ¿Por qué no prosperó esa relación que muchos deseaban? ¿Y cómo se sintió la familia de Demet al ser testigos del fenómeno Demet y Can, al ser testigos de la obsesión de los fans, al ser parte, de alguna manera, de esta historia? Ahora, después de mucho tiempo, tenemos al menos parte de la respuesta. La familia de Demet ha hablado. Han concedido entrevistas, han hecho declaraciones y han compartido su punto de vista. Y como era de esperar, sus palabras han generado un gran revuelo y han reavivado el interés en la relación entre Demet y Can. La información que he recabado, y que les voy a compartir a continuación, proviene de diversas fuentes, de entrevistas y declaraciones realizadas por la hermana, la madre y el padre de Demet. No se trata de rumores ni de especulaciones sin fundamento. Son palabras directas de personas cercanas a Demet, personas que han vivido de cerca esta historia. Y la verdad, amigos, es que las declaraciones han sido reveladoras. Han sido cuidadosas, llenas de matices, y han dejado mucho a la interpretación. Pero sin duda han arrojado luz sobre lo que ocurrió entre Demet y Can. La primera en romper el silencio fue la hermana de Demet, Derya. En una entrevista reciente ante la pregunta directa sobre la relación de Demet con Can Yaman, Derya respondió con una sonrisa enigmática: fueron dos personas que se conocieron en el trabajo, y que supieron mantener una linda relación profesional. Ahí lo tienen. Derya no confirma, ni desmiente. Se limita a hablar de una linda relación profesional. Una frase que a primera vista podría parecer inofensiva, pero que encierra múltiples interpretaciones. ¿Es una forma diplomática de evitar la pregunta? ¿Es una forma de decir que no hubo nada más allá del trabajo? ¿O es una forma de insinuar que sí hubo algo pero que no prosperó?
La ambigüedad de la respuesta es evidente. Deria no ofrece una respuesta clara y concisa. Prefiere utilizar palabras sutiles, que dejan la puerta abierta a la especulación. Y en cierto modo, esto es comprensible. Proteger la privacidad de su hermana, evitar entrar en detalles que podrían ser interpretados de Diver. Sas maneras, todo esto es comprensible. Pero al mismo tiempo, la respuesta de Deria alimenta aún más la curiosidad de los fans. La linda relación profesional, ¿qué significa exactamente? ¿Es suficiente para satisfacer la curiosidad de los fans, o es solo el comienzo de un misterio aún mayor? Pero la cosa no se quedó ahí. Más adelante fue la madre de Demet quien decidió hablar. En una entrevista, la madre de Demet, que siempre ha sido muy protectora con su hija, habló sobre la presión que Demet sufrió durante la época de Erkenciskus. Dijo que fue un momento difícil, en el que su hija estaba constantemente bajo el escrutinio público. Era como si todos tuvieran derecho a opinar sobre la vida de Demet, comentó la madre. La prensa, las redes sociales, los fans, todos querían saberlo todo. Y a veces, eso puede ser muy agobiante. En estas palabras, la madre de Demet describe la intensa presión mediática y social que Demet experimentó durante el auge de Erkenciskus. La constante atención de los medios, la avalancha de comentarios en las redes sociales, la obsesión de los fans, todo esto, según la madre, generó un gran estrés y agotamiento en Demet. La madre en sus declaraciones, revela la preocupación que sentía por el bienestar de su hija. El acoso de la prensa, la invasión de la privacidad, la presión de cumplir con las expectativas del público, todo esto afectó a Demet, y su madre, como es natural, lo percibió y se preocupó. En cuanto a la relación con Can, la madre de Demet fue muy diplomática. Dijo que Can es un buen chico, un buen actor. Pero a continuación dejó caer una frase que ha dado mucho de qué hablar: lo importante es que Demet sea feliz. Esta frase aparentemente sencilla, esconde una gran carga emocional y una serie de posibles interpretaciones. ¿Qué significa exactamente lo importante es que Demet sea feliz? Es una forma de decir que la felicidad de su hija es lo único que importa, independientemente de con quién esté. Es una forma de insinuar que no hubo una relación amorosa, y que lo importante es que Demet esté bien y encuentre la felicidad por su cuenta. ¿O es simplemente una declaración de apoyo incondicional a su hija, una forma de decirle que la ama y que siempre estará a su lado? La ambigüedad de la frase es evidente. La madre de Demet no ofrece una respuesta clara y directa. Prefiere utilizar palabras que permitan múltiples interpretaciones. Y una vez más, esto es comprensible. Proteger a su hija, evitar entrar en detalles que podrían dañar su privacidad, todo esto es parte de su rol como madre. Pero al mismo tiempo, la frase "lo importante es que Demet sea feliz" alimenta la especulación y el debate. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué nos revela sobre la relación entre Demet y Can? La incertidumbre persiste y la curiosidad de los fans no hace más que aumentar. Pero la joya de la corona, la declaración más reveladora, llegó de la mano del padre de Demet. En una entrevista más reciente, el padre de Demet habló sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Dijo que entendía el interés del público por la vida de su hija, pero que era fundamental respetar su espacio personal. Y ante la pregunta directa sobre Can Yaman, el padre de Demet respondió con una frase que ha sido muy comentada: Can es un buen amigo, un buen compañero de trabajo. Pero lo importante es que Demet tome sus propias decisiones y sea feliz. Una vez más, la misma idea. Demet tome sus propias decisiones y sea feliz. La repetición de este mensaje por parte de la madre y el padre de Demet es un claro indicio de la importancia que la familia le da a la felicidad y al bienestar de su hija. El padre de Demet, al igual que la madre, evita entrar en detalles sobre la relación entre Demet y Can. Se limita a hablar de una relación de amistad y de compañerismo de trabajo. Pero al mismo tiempo deja claro que lo más importante es que Demet sea feliz y que tome sus propias decisiones. Esta frase, Demet tome sus propias decisiones y sea feliz, es el núcleo del mensaje que la familia de Demet quiere transmitir. Es una declaración de amor, de apoyo incondicional y de respeto por la autonomía de Demet. Es una forma de decir que la familia está ahí para ella, para apoyarla en sus decisiones, y para velar por su felicidad. Pero al mismo tiempo, la frase deja la puerta abierta a la especulación. ¿Qué decisiones ha tomado Demet? Ha tomado decisiones relacionadas con su vida sentimental.
¿Y en ese caso, qué ha decidido? La incertidumbre persiste y la curiosidad de los fans no hace más que crecer. Lo que está claro es que estas declaraciones, aunque ambiguas, han generado mucha expectación y han reavivado el interés en la relación entre Demet y Can. La familia de Demet, con sus respuestas evasivas y sus frases llenas de dobles sentidos, no ha confirmado ni desmentido nada. Han mantenido la prudencia, pero al mismo tiempo han dejado entrever la complejidad de la situación y la importancia de la privacidad. En definitiva, ¿qué podemos concluir de todo esto? Asterisco que la familia de Demet respeta mucho la privacidad de su hija, y que no va a revelar ningún secreto. Asterisco que Can Yaman es una persona a la que aprecian, pero que la relación entre Demet y Can, al parecer, nunca llegó a buen puerto. Asterisco que lo más importante para ellos es que Demet sea feliz y que tome sus propias decisiones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un tesoro. Y que a veces las relaciones entre actores y actrices pueden ser muy complejas y difíciles de entender desde fuera. Hay muchos factores que influyen en estas relaciones, como la presión mediática, las agendas de trabajo, las expectativas del público y la propia complejidad de los sentimientos humanos. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos grandes profesionales, que dejaron una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y que a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han seguido adelante con sus carreras y han logrado triunfar en lo que hacen. Demet ha demostrado su talento y versatilidad en numerosos proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, demostrando su capacidad para triunfar en diferentes culturas y mercados. Ambos han seguido su propio camino, y ambos han logrado el éxito. Y al final, eso es lo que importa. Pero, más allá de las carreras profesionales, lo que queda es la pregunta sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. ¿Qué pasó entre Demet y Can? ¿Hubo amor, amistad, o simplemente una conexión especial en la pantalla? La familia de Demet, con sus declaraciones, ha dejado la puerta abierta a la especulación y al debate. Y quizás esa sea la intención. Tal vez la familia de Demet quiere que los fans sigan soñando, sigan especulando y sigan creyendo en la magia de las telenovelas. Pero sea cual sea la verdad, lo importante es que Demet esté bien, que sea feliz y que siga adelante con su vida y su carrera. Y en ese sentido, la familia de Demet ha cumplido su papel. Han protegido su privacidad, han apoyado sus decisiones y han velado por su felicidad. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya aclarado un poco más sobre lo que ha dicho la familia de Demet. En resumen, hemos visto que Demet Özdemir y su familia han roto el silencio sobre su relación con Can Yaman. Aunque no han confirmado ni desmentido los rumores de romance, sus declaraciones han sido reveladoras y han dejado entrever la complejidad de la situación. La hermana, la madre y el padre de Demet han hablado sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la felicidad de Demet. Las palabras que han utilizado han sido muy cuidadosas, pero al mismo tiempo, han dejado abierta la puerta a la especulación y al debate. Y aunque no hemos obtenido respuestas concretas, lo que sí podemos concluir es que la familia de Demet respeta las decisiones de su hija y quiere que sea feliz. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Qué piensan de las declaraciones de la familia de Demet? ¿Qué interpretaciones les dan a las frases que han pronunciado? ¿Creen que la linda relación profesional de la hermana de Demet esconde algo más? ¿Qué creen que significa exactamente lo importante es que Demet sea feliz? ¿Qué opinan de la frase Demet tome sus propias decisiones y sea feliz? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en dejar sus preguntas, sus sugerencias y cualquier cosa que se les ocurra. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Ya saben que cada like, cada comentario y cada suscripción es un gran apoyo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y gracias por estar aquí, por su tiempo y por su pasión por este maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.